Entonces, hemos hecho, alcanzando cuando los inmigrantes vivían en las calles, saliendo a veces 2, 3 veces por semana, entregando despensas, hablándoles del Evangelio, llevándoles ropa, y ustedes, nosotros como equipo con el Señor. Entonces, gracias a Dios por la carrera que Él nos pidió que pudiéramos correr juntos, amén. Pienso en las personas que se bautizaron, personas que se entregaron a Cristo, de ver los hijos de ustedes crecer físicamente, crecer espiritualmente, celebrar cumpleaños, acompañarles en momentos de tristeza, funerales, otros tiempos de alegría, y pienso a veces que ustedes también aguantaron otros extranjeros de los Estados Unidos, de Canadá, viajes misioneros, ustedes recibieron, y algunos de ustedes en sus casas, brindándoles comidas y muchas cosas que Dios ha hecho, y a Él sea la gloria, amén. Entonces, pues hermano, pues solo yo deseo que todos estén bien, que todos sigan esta carrera. Tenemos una carrera por delante y Jesucristo sigue siendo Señor. Y mientras que Él sea nuestra guía, mientras que Él sea nuestro pastor, nada nos faltará. Y sus caminos, sus sendas son buenas y sus planes son buenos, ¿sí o no, hermano? Es simplemente confiar. Alguien me preguntó cuando yo estaba practicando mi salida, me dijo, pastor, entonces ya se va porque seguro está esperándole una iglesia en Canadá, ¿no? Y le dije, pues no. En el verano me ofrecieron una iglesia en Canadá y claro, lo pensaba, wow, volver a mi país, me encantaría estar con mi familia, mis amigos, pero simplemente no sentí. Entonces le agradecí al supervisor que me lo ofreció y dijo, no creo que esta iglesia sea para mí, pero muchas gracias. Entonces, de verdad, hermanos, pido que ustedes oren por mí. Sí, quiero seguir sirviendo al Señor. Quiero ser útil en sus manos, como yo deseo que ustedes sean útiles en sus manos, donde estemos, ¿no? Pero sí, no sé exactamente dónde. Hablé por teléfono a una empresa de mudanza y averiguando precios y todo. Dice, ¿y dónde vamos a llevar sus cosas? Estaba pensando, no estoy muy seguro. ¿Cómo podemos darle una cotización entonces? Una cotización hasta Timbuktu. Bueno, pero el Señor sabe, eso es lo bueno, ¿no? Quisiera mantener contacto con ustedes que quieran. Por lo pronto voy a mantener mi mismo teléfono, porque donde uno esté, mientras que tenga Wi-Fi, uno puede estar en contacto, ¿no? Me gustaría saber en las semanas, meses, años siguientes, ¿qué va a hacer Dios con todos nosotros? Entonces tengo sentimientos contrarios, obviamente, porque ustedes han sido, como la Biblia dice, que cuando uno deja casa por el Evangelio, hereda familia también, y ustedes han sido esa familia. Me acuerdo cuando mi hermana Wendy vino, y cuando yo le di una oportunidad para saludar a mi hermana de Canadá, ustedes no todos la conocieron. Me acuerdo que la primera cosa que dijo mi hermana a ustedes, ella dijo, al ver a ustedes, a conocer a ustedes, me llena de alegría al saber que Granito está siendo cuidado. Entonces, gracias, hermanos. Gracias por todo.
Ha sido un privilegio servir a Dios, ser colaboradores juntos. Porque la Biblia dice somos colaboradores de Dios. Juntos, orando, sirviendo, yendo, visitando. Somos un equipo, siempre predicaba eso. Nada es mejor que otro. Y gracias, hermanos, y me voy la semana que viene. Pero espero que Dios permita que pueda regresar en desde cuando, como para hacer viajes misioneros. Todavía mis amigos de ellos quieren seguir viniendo, predicando el Evangelio, y entonces cuando Dios permita sería un gusto verlos y estar en contacto y bueno, seguir confiando en el Señor. Y la decisión de hoy no fue fácil para nada, hermano. Usted sabe personalmente que cuando usted llega a un punto de tomar una decisión, sí es muy difícil, usted como huye de la decisión, ¿o no? Usted como va a demorar a tomarla. Y el pastor Chuy habló conmigo antes de la pandemia. Y simplemente me mandó un mensaje diciendo, tengo un sentir que se te acaba el tiempo tuyo en Tuxtla. Yo te he usado ahí. Has hecho buen trabajo ahí, pero ese es un sentir. Yo no sé cuándo, pero te lo comparto y que lo ores. Todos ustedes que han estado en diferentes tiempos aquí, ustedes saben, no se lo compartí. Nada más lo guardaba en mi corazón y oraba. Porque yo quería que fuera una decisión de Dios y por Dios, ¿no? Y entonces, mientras que pasara el tiempo, el sentir crecía. Y en una conversación con él el año pasado, estamos conversando y me dijo, ¿cómo ves? Y bueno, eso es lo que siento. Siento que ya viene el tiempo, pero no sé a dónde voy a ir. Me ofrecieron una iglesia en Canadá, pero no siento que es. No sé si el Señor quisiera usarme en otras partes por un tiempo o lo que Él tenga planeado. Y Él me dijo, Dios tiene algo para ti, ánimo. Dios sabe que estés abierto al Señor. Pero en fin, llegamos a la conclusión que ya llegó el tiempo, y también con la colaboración con el pastor Volcada, entonces estamos trabajando los tres en comunicación, queriendo hacer todo en el tiempo de Dios. Y claro, cuando yo llegué a la conclusión fue muy difícil, que yo no quería hacer, no quería, simplemente no quería encontrar quizás personas como muchos de ustedes. Pienso, bueno, Dios tiene su pueblo en todo el mundo, pero uno llega a encariñarse con la gente y pues algo que resistía. Pero siempre mejor pues entregarnos a Dios y su voluntad, ¿eh? Y entonces, bueno, por eso estamos aquí juntos. No fue una decisión arrebatada, no fue una decisión porque hace 3 semanas alguien me ofendió, nada que ver. Fue una decisión bien pensada y orada por años, porque yo quiero servirle al Señor fielmente y donde Él quiera. Y entonces, si Él ya mostró que el tiempo aquí, pues le doy gracias a Él y a ustedes por la confianza de darme el privilegio de ser su pastor en un tiempo. Bueno, los que quizás no estaban aquí en un tiempo, pues no tenía ese privilegio, pero muchos de ustedes. Y ha sido un gusto de ser uno de los ministros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y servir al Señor en Chiapas.
Y entonces todos me dijeron cuando vine, ¿va a tomar pozol? ¿Quieres pozol? Y después de tomar pozol, ya se va a quedar para siempre. Porque cuando uno toma pozol aquí, ya no se va. Simplemente para decirles, no encuentro este versículo en la Biblia, hermanos. Ustedes saben que siempre procuro de ser bíblico. El Señor está encima del pozol. Su palabra está sobre todo. Amén. Hermanos, deseo lo mejor de Dios para cada uno. Deseo que se prosperen. Deseo que estén bien. Deseo que sus vidas, sus hijos, permanezcan en Dios. Y ustedes estén bien de salud en su caminar con Dios. Que todos podamos servirle fielmente hasta el fin. Amén. Me daría mucho gusto. Por ejemplo, algunos de ustedes, algunos de los niños, qué lindo gesto, los niños me trajeron cartas. Dice, pastor, esa carta es para usted. Carta de despedida. No me gustaría que usted lo pudiera escribir. Hey, mi niño ya es grande. Sirve al Señor. Mi hija está por casarse. Ha sido un privilegio ser parte de lo que Dios ha hecho en su vida. De tener de meter un granito de arena en los caminos de Dios. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya sido de bendición en una forma con mi vida. Entonces, pues el pastor Chuy no está presente, pero si él llega a ver el video también. Tú sabes, Chuy, desde conocernos en el año 90, yo siempre te vi como un gran amigo y eres un gran amigo, un gran pastor. Muchas gracias por tu confianza en enviarme y tener esa confianza de poder también pastorear. Y muchas gracias por todo, gracias por tus consejos. Y bueno, y tenemos para mí un excelente predicadorazo con nosotros hoy. Y él va a compartir también con el pastor Manuel qué va a proceder, pero eso se lo puede dejar a ellos. Pero el pastor Daniel, desde no sé cuándo nos conocimos, Dani. ¿Te acuerdas? 14 años. 14 años. Y en ese tiempo yo estamos en la oficina con el pastor Chuy, en los recesos de los desafíos de los pastores. Porque yo ya vivía ahí, conocía a todos los pastores. Y ese intruso, ¿qué onda? ¿Quién es? Y luego el pastor Chuy lo presenta a todos. Y con humildad que siempre vi en él, que él estaba tranquilo y no trataba de impresionar a nadie. Y nunca, pensaba que pudiéramos llegar a ser amigos y tener el gusto de compartir tiempo con sus hijos y estar en su casa. Pero es una bendición. Yo vengo años invitándole que viniera y le dije, Dani, ¿cómo es posible? Tengo que irme para que tú vengas. Pero qué bueno que él esté con nosotros. De verdad, yo le estimo, es un predicadorazo. En los desafíos cuando él predica, yo siempre me quedo me quedo mareado como de esos pollitos que andan así. Sí, es un gran ministro, un gran amigo y él va a estar dando la palabra y es un gusto tenerlo. Entonces, pastor, por favor, puedes dar la palabra. Tenemos el costumbre en esta iglesia de orar por los que predican. Pues bueno, siendo mi último día como pastor de esta iglesia, pues vamos a orar por él, ¿no?
orar por él. Su esposa es una mujer hermosa y sus hijos. Y bueno, de verdad, yo te lo aprecio. Amén. Padre Celestial, queremos darte a ti gloria. Muchas gracias. Señor, es una bendición de poder orar, Señor, por tu hijo, tu siervo. Gracias por mi vida, Daniel. Gracias, Señor. Él ha sido un pastor ejemplar para muchos y me incluyo, pero también tiene mucha responsabilidad en lo que él hace como supervisor y también como pastor local de la iglesia. Estamos orando por él, estamos orando que tú lo cuides, que tú le des buena salud, Señor, y que tú extiendes tu mano poderosa sobre él, sobre Laura. Señor, que tú nos mantengas en buena salud, por favor. Que tú suples todas sus necesidades que pueden tener. Y oramos, Señor, por sus hijos. Gracias por ellos. Gracias, Señor, por el buen reporte que todos ellos están en tu camino. Gracias, Señor. Fortalécelos. Que tú los levantes, Señor, para hacer luces brillantes donde tú, Señor, quisieras llevarlos. Gracias, Señor, por ellos. Fórmalos en tu imagen. Confírmales, Señor, tus caminos. Señor, fortaléceles en su carácter de Cristo. Señor, úsalos para tu gloria. Gracias, Señor, por la familia Hurtado. Gracias, Señor, bendice su congregación, Casa de Oración Voz de Dios en la Ciudad de México. Cuídalos, prospera la congregación, que es una congregación que camina en el temor de Dios. Que la gracia, Señor, sea vista. Opere, Señor, con libertad. Que tú sigas levantando colaboradores. Tú dices, los obreros son pocos. Levanta más obreros, oh Dios. Tú des sabiduría al pastor en las decisiones, en el cuidar de las otras iglesias, los cuales que él tiene responsabilidad de supervisar. Dale, Señor, háblele, guíale, Señor. Ayúdale, Señor, que no se sobreestrese, Padre. Por favor, cuídalo. Y restaura, Señor, cualquier parte de su cuerpo que necesite tu toque, descanso de sanidad, en el nombre de Jesús. Señor, es un gusto de mi último domingo de recibir, Señor, un hijo, un amigo mío. Gracias. Abierto para recibir lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes hace 8 años tuve la bendición y tuve la oportunidad de conocerles y ahora estamos de nuevo por aquí. Bueno, lo que dijo el pastor Miguel de mí es como yo le digo a mi esposa, le digo, ay, eres la mujer más bella del planeta, y me dice, eso lo dices tú porque me amas. Y eso que dijo Miguel de mí, de que un predicadorazo, es por eso, es porque me quiere, ¿eh? Entiendo que las emociones le ganaron, ¿verdad? Pero yo aprecio mucho cualquier comentario que le haga acerca de mí, porque somos amigos, nos queremos, nos respetamos. Y sí, bueno, sí, bueno. Sí. Gloria a Dios. Se fue ahí. Sí. Bueno, sí, bueno.
Sí, bueno. Bueno, esperamos un momentito. Gracias. Sí. Y bueno, siempre las despedidas son momentos especiales, ¿no? Mientras el pastor Miguel hablaba, se expresaba y manifestaba sus sentimientos, me hizo recordar esa escena de cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que va a morir, que va a ir a Jerusalén, que va a ser arrestado, que lo van a matar, pero que va a resucitar al tercer día. Y se acuerdan lo que pasó ahí, ¿no? Que Pedro se levanta y le dice al Señor Jesús, él obviamente desbordado en sus emociones, le dice al Señor que esto nunca te acontezca. Hasta le dice, ten compasión de ti. Bueno, nosotros vemos en la Biblia que Jesús vino a tener compasión de nosotros, ¿no? Y él estaba de acuerdo con esa muerte. No es que no tuviera compasión de él, pero él tenía que morir para que nosotros no muriéramos eternamente, sino que a través de su muerte recibiéramos la vida eterna. Y Jesús le responde a Pedro, ¿no? Cuando le dice, Señor, que esto nunca te acontezca, pues Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero podemos ver claramente ahí a un hombre, a Pedro, pues desbordado por sus emociones, ese amor, ese cariño que le tenía a Jesús durante años, habían caminado juntos, y recibe una noticia impactante, ¿no? Impresionante, que van a matar a su maestro. Que hay este tipo de despedidas o de bienvenidas, a veces las emociones nos hacen pensar cosas que pudieran estar fuera de la voluntad de Dios, incluso tomar malas decisiones, ¿no? Como cuando alguien dice, si el pastor se va, yo me voy, ¿no? O sea, es un momento desbordado por emociones, no llevado al marco bíblico. Y nosotros como dijo Juan, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el pastor Miguel pues es un hombre, un pastor, un siervo de Dios que lo trajo así aquí hace 14 años, y ya Dios tenía determinado que él tendría que estar 14 años ministrando como pastor en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Dios tenía otra cosa para él. Pero todos los planes del Señor son perfectos. Sí, Dios no se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros. A veces en nuestra manera de pensar o de juzgar las situaciones. Por eso necesitamos ser espirituales. La Biblia dice que el carnal juzga las cosas carnalmente, pero el espiritual juzga los asuntos espiritualmente, ¿no? Entonces necesitamos tener siempre una mentalidad espiritual, pensamiento espiritual, para que nosotros podamos entender las decisiones de Dios y podamos juzgar lo que sucede de forma espiritual. Pues vengo, como decía el pastor Miguel, en representación del pastor Chío Olivares. Él me dijo, Dani, por favor, te encargo esta tarea, hazlo bien. Esta es una decisión pues, desde acá, desde Guadalajara, junto con el pastor Miguel, obviamente, porque él es el pastor de esa congregación, y estamos enviando para que tú lleves a cabo esta tarea. Un poco retomando lo que el pastor Miguel dijo, pues Dios ha puesto en el corazón de él un llamado que va más allá de este lugar o de un solo lugar. No porque esta iglesia no sea importante, sino porque el
campo al que Dios lo está llamando es otro y es más amplio, ¿no? Lo que importa entender es cómo Dios sigue teniendo cuidado de la grey, de la iglesia. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, y nada me faltará, ¿no? Y el Señor deposita sus dones, su confianza en hombres como nosotros, de acuerdo a Efesios 4:11. Él constituyó a unos el ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación. Pero en realidad Él es el príncipe de los pastores. Y así como en el libro de los Hechos, nosotros vemos a hombres de Dios enviados a diferentes lugares, pues hoy reconocemos que el Señor también está guiando al pastor Miguel hacia una obra misionera donde se requiere disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad de tiempo. El ser misionero, pues imagínense, el primer misionero, bueno, podemos pensar en Abel, pero el misionero por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo, que Él dejó el cielo, Él dejó su ambiente de gloria para venir aquí a la tierra a servirnos, ¿no? ¿Cómo nos sirvió el Señor? Pues principalmente con su muerte, con su vida, con su mensaje, con su evangelio. Y para poder lograr ese objetivo, pues Él necesitaba disponibilidad, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia dice que Él dejó el cielo, dejó su ambiente de gloria, la compañía de ángeles, de su Padre ahí físicamente, y vino a la tierra a servirnos. Y después de haber cumplido su tarea, su misión, pues Él volvió al Padre y dijo, pero estén tranquilos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Espíritu Santo, que los va a guiar hacia toda la verdad, hacia toda la justicia. Y donde yo estoy, vosotros también van a estar. Voy a preparar morada para ustedes. Eso hizo el misionero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso, hermanos, el ministerio de evangelismo o de ser un misionero, porque refleja el corazón de Dios, ¿no? Muy pocas iglesias tienen un corazón hacia las misiones. Ahora, esta es una iglesia y como iglesia también necesita un pastor que esté presente, un pastor que esté constante, un pastor que esté discipulando, que esté capacitando, que esté acompañando a la gente, que esté aconsejándoles, y Dios ve todo. Entonces, por eso es que Dios, en su conocimiento anticipado y en su multiforme sabiduría, pues él sabía que el tiempo del pastor Miguel pues estaba determinado a estos años que él estuvo aquí, y que pasados esos años el Señor iba a establecer a un nuevo pastor en esta iglesia, que es el pastor Manuel Cancino, que todos ustedes conocen. Y eso es muy hermoso, porque vemos ese cuidado amoroso que el Señor tiene. Y nosotros como iglesia ustedes necesitan estar agradecidos con el Señor por eso. El pastor Manuel tiene todo nuestro apoyo, tiene todo nuestro respaldo, de parte del pastor Chío Olivares, el cuerpo de pastores en Guadalajara y su servidor. Hemos estado en contacto. Él se reúne todos los lunes cuando tenemos clases vía Zoom, enseñanzas para pastores, para líderes. El pastor Manuel ha sido un pastor probado y aprobado por el Señor. Un hombre en el cual se ha podido depositar confianza a través del testimonio de él, de su matrimonio, de su congregación, de su familia, de su propia vida. Se le ha depositado esta tarea importante. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Él vive aquí, porque Él puede estar cerca de ustedes, y porque además hasta el día de hoy pues es un hombre, como dice la Escritura, que necesita ser irreprensible, ¿no? Y la palabra irreprensible en la Biblia significa que no hay un dedo que lo señale, ¿sí? Que lo señale de disolución, que lo señale de mal testimonio, que lo señale de pecado, ¿sí? Y entonces cuando el dedo de Dios apunta hacia una persona,
se interpreta, o cómo decirlo, se refleja en una iglesia sana, en una iglesia saludable. Y eso es pues lo que todos queremos para la iglesia. Entonces les vamos a pedir, al final yo voy a orar por el pastor Manuel como una ordenación espiritual, bíblica. Se me dijo, vas a ordenar al pastor Manuel, le vas a imponer las manos y va a comenzar a caminar con la iglesia. Estamos hablando de una fusión de las congregaciones de Tuxtla, que es esta, Las Palmas, y la que el pastor Manuel ha venido pastoreando de un tiempo para acá, que está muy cerca de aquí. Entonces, así lo quiso Dios y así lo vamos a hacer, lo vamos a obedecer. Amén. Sí, porque el Señor es el Señor, Él es el Señor de la obra, Él es el que manda, Él es el capitán, Él es el jefe, Él es Dios, ¿sí? Y nosotros estamos para lo que Él nos diga y nos pida. Entonces, va a haber una fusión de congregaciones. Al final, el pastor Manuel va a dar un saludo, va a dar unas palabras a ustedes, algunas indicaciones, instrucciones también sobre las reuniones, de cómo se van a llevar a cabo en este local, los días, los horarios, y lo que esperamos es que pues todos puedan caminar con él, apoyando esto que el Señor ha estado impulsando para este tiempo. Ahora, algo que debemos entender es que no todos los llamados pastorales se desarrollan permaneciendo en un lugar. ¿Sí? Ayer lo decía con el liderazgo, algunos ministerios se concretan o dan fruto y se cumplen yendo, como es el caso del pastor Miguel, yéndose. Pero hay otros que se concretan, ministerios pastorales, quedándose en una congregación, que es el caso del pastor Manuel. Y así como pues Dios ha levantado un llamado misionero para ir, pues también ha levantado un llamado pastoral para estar aquí y cuidar esta casa. Y Dios ha tenido a bien encomendarle esta responsabilidad al pastor Manuel Cancino, quien estará trabajando con el equipo que él tiene en su congregación, más el equipo que ya existe en esta congregación. Y en ese sentido confiamos en la gracia de Dios. Amén, hermanos. Así que, pues gracias por recibirme, gracias por venir, por estar atentos. Yo entiendo que los que están aquí es porque les interesa, es porque aman la obra de Dios, es porque tenemos un mismo fin en común, que es seguir creciendo, seguirnos desarrollando, seguir glorificando a Dios a través de la iglesia. Y si ese es su sentir, pues usted está en el lugar correcto. Ahora, en la Biblia, Dios casi nunca cierra etapas sin abrir otra etapa de manera pública. En la Escritura, Dios considera peligrosa una transición donde nadie sabe nada o donde nadie dijo nada, ¿sí? Que se hace como en secreto, como en silencio. ¿Por qué? Porque el silencio genera incertidumbre. Es como si hoy ustedes hubieran venido a esta reunión y ya no está el pastor Miguel. Y dicen, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Y a dónde se fue? Y me ven que subo yo y le llamo al pastor Manuel. Inmediatamente hay incertidumbre, ¿no? Dicen, algo no bueno pasó en este lugar. Se fue y empieza la crítica, la murmuración, y eso daña a la iglesia. Por eso es que las transiciones bíblicas tienen que ser públicas, para que no genere incertidumbre, para que haya paz en la iglesia. Es una claridad pública, que es lo mismo que el testimonio público, que debe ser dicho de manera clara, de frente, y la iglesia tiene que estar enterada. Por eso es que los relevos espirituales nunca fueron improvisados, no fueron ocultos, fueron visibles. Los relevos fueron explicados y además espiritualmente afirmados. Y un ejemplo de eso lo tenemos claramente en el caso de Moisés y Josué, ¿no? Ahí en Números capítulo 27, versículo 18, dice que ustedes saben que
Moisés murió antes de ver la tierra prometida, hizo una tarea bien hecha, hizo una tarea responsable, honorable, ¿sí? Hasta el día de hoy Moisés es uno de los más grandes profetas en el judaísmo. Lo recordamos a Moisés por cómo Dios le dicta a él todas las leyes espirituales, que dentro de ellas están los 10 mandamientos, que todavía no mandamientos vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, llega un tiempo de culminación en su ministerio y surge un relevo espiritual que es Josué. Y Dios le dice a Moisés en el verso 18, le dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. O sea, significa que tiene un llamado, que yo lo escogí para que continúe lo que tú has venido haciendo. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Ahí está, ¿se dan cuenta? Cómo un relevo, una transición debe ser pública para que sea saludable, para que sea de buen testimonio. Y es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Le vas a dar el cargo en presencia del pueblo. Pondrás de tu autoridad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, ¿no? Y que no extrañen el sentido de autoridad a Moisés y que diga, no, pues es que Moisés era nuestro líder, él era nuestro pastor, y tú, Josué, pues mira, serás muy usado por el Señor, serás muy guerrero, serás muy buena onda y lo que tú quieres, pero no te reconocemos. Entonces dice Dios desde el principio, es un asunto de elección humana, es un asunto de elección divina, es un asunto de soberanía de Dios. Y para que la gente lo sepa, tienes que hacerlo enfrente de ellos, tiene que ser público, para que los hijos de Israel lo entiendan en ese sentido y lo obedezcan. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 7 y versículo 8, dice que y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Jehová va delante de ti, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa, ¿no? Entonces, debemos notar, hermanos, que la imposición de manos a Josué no fue un asunto privado, ¿sí? No fue un asunto silencioso, fue congregacional. Dios quiso que el pueblo viera con sus propios ojos quién continuaría la obra que Moisés había iniciado. Y Moisés no se retiró en silencio. Él afirmó a su sucesor antes de morir. ¿Por qué Moisés afirma a Josué antes de morir, enfrente de todo el pueblo? Bueno, lo hizo en primer lugar para proteger el corazón del líder que se iba, o sea, el mismo de Moisés. Cuando Moisés está poniendo sus manos sobre Josué, lo que él está reconociendo en ese momento es que esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, es la voluntad de Dios para el propio Moisés y es la voluntad de Dios para Josué. Entonces, en ese sentido, Moisés protege su corazón de malos sentimientos, ¿sí? O a veces hay pastores que como que se apropian, se sienten como dueños de la iglesia, ¿no? Y de alguna manera transmiten a la congregación que sin ellos las cosas no van a ser iguales, que van a empeorar, que lo mejor que la iglesia había tenido era cuando ese pastor estaba ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque los líderes no protegen su corazón en el sentido de que no alcanzan a entender que la obra, la iglesia, es de Cristo, porque Cristo la compró con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando Moisés delega e impone sus manos sobre Josué, él está protegiendo su propio corazón, él está diciéndole, yo suelto lo que no es mío, yo suelto lo que siempre le ha pertenecido a Dios, que es el pueblo. Yo oro por Josué y le doy de mi espíritu porque estoy de acuerdo con esta decisión que Dios está tomando. Y si se dan cuenta, esta reunión se está haciendo en el mismo espíritu.
porque todos estamos de acuerdo, todos estamos en el mismo sentir. Es más, estamos contentos de que Dios sigue poniendo sus ojos en su iglesia. Amén. Contentos porque el Señor está enviando al pastor Miguel a que siga trabajando y siga sirviendo en donde Dios lo esté llevando. Estamos contentos por eso. Estamos contentos porque Dios ha puesto su espíritu sobre el pastor Manuel para que él se haga cargo de la congregación, los pastoree, los alimente, los enseñe, porque eso es lo que la oveja necesita. La oveja no puede caminar sin un pastor. La oveja no puede autoalimentarse. Hay mucha gente dice, es muy buena la retroalimentación, y eso de retroalimentación hoy se ha convertido en un peligro para la congregación, porque la gente dice, es que nos retroalentamos por YouTube y comienzan a escuchar a un montón de predicadores que no son sus pastores, que no son sus guías espirituales, que no son los líderes que Dios les puso para que fueran guiados hacia la verdad. Y esa retroalimentación se convierte en un peligro. Por eso a veces vemos a muchos cristianos que han apostatado de la fe, se han apartado, cristianos libertinos, cristianos que eran santos, consagrados, ahora nada que ver con todo eso. ¿Por qué? Por esa famosa retroalimentación equivocada, ¿sí? Por eso es tan importante que la iglesia tenga un pastor que los esté alimentando. Entonces, cuando Moisés pone las manos sobre Josué, Moisés cuida su corazón, pero también protege la confianza del pueblo y protege la legitimidad del nuevo liderazgo. O sea, Moisés está diciendo, estoy de acuerdo, esto es la voluntad de Dios. El texto dice, para que toda la congregación le obedezca. Eso tenía que hacer Moisés en la imposición de manos, para que toda la congregación obedeciera a Josué. Entonces Dios aseguró la obediencia del pueblo antes de ir a la nueva etapa. ¿Cuántos vamos a obedecer lo que Dios está levantando aquí en Tuxtla, en esta iglesia? Amén, porque obedecemos al Señor, amén. Miren, Israel, hermanos, en este suceso de Moisés, no quedó solo ni un solo día sin liderazgo. Eso es importante, ¿eh? No quedó sin liderazgo un solo día. Entonces, cuando una transición como esta se hace bien, la iglesia no queda huérfana. Todo lo contrario, la iglesia queda afirmada. Y eso es una derrota para el enemigo, pero es una victoria para el Señor. Ahora, en la Biblia el cambio de pastor no significa un cambio de visión, no significa cambios espirituales. No. En la Biblia, Dios jamás redefine su pacto cuando cambia líder. Lo que cambia es solamente el instrumento, pero no la dirección espiritual. ¿Entendemos esto? ¿Sí? O sea, Dios no ajusta su plan a los hombres. Más bien, Dios ajusta a los hombres a su plan, porque el plan es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 2. Josué 1, versículo 2. ¿Sí? Yo quiero, este tema yo le puse como nombre de generación en generación. Ese es el Dios de nosotros que va de generación en generación. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor desde el inicio de la historia del hombre ha trabajado así, de generación en generación, y no nos ha dejado hasta el día de hoy. Entonces, Josué 1, versículo 2, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, le dice a Josué, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Wow. Esas son promesas de Dios, no es promesa de Moisés.
No fue promesa de Josué, no es promesa del pastor Miguel, no es promesa del pastor Chuy Olivares, no es promesa del pastor Manuel, es promesa de Dios. Él dijo, jamás te dejaré y jamás te abandonaré, y el Señor lo va a cumplir y lo está cumpliendo. Entonces, si se dan cuenta, Dios no le está dando una nueva visión a Josué. Explícitamente el texto dice, como lo había dicho a Moisés. O sea, la visión que Dios le había dado a Moisés no la redefinió, más bien que hizo, la afirmó. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le dice a Josué. Y cuando Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, desde luego, pues no es un rechazo, aunque sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció, porque pecó, porque no honró a Dios en el último minuto de su vida golpeando la peña, pero no quiere decir que Dios lo rechazó. Aquí lo que Dios está anunciando es una transición. Y esto es importante porque noten que Dios llama a Moisés mi siervo y al mismo tiempo activa al nuevo líder sin invalidar al anterior líder. Eso es extraordinario, porque la presencia de Dios, esto es importante, no se traslada con el hombre, no se va con el hombre que ya no está en la iglesia. La presencia de Dios permanece con el pueblo. Una vez escuché a un pastor que dijo desde el púlpito, fulano y fulano y fulano y fulano se fueron de la iglesia, se fueron en rebeldía, ya abrieron su propia iglesia, y dijo, pero como se salieron de mi cobertura, entonces el Señor ya no está con ellos y el Señor ya no los va a usar. Y después alguien vino y le dijeron, oiga, ¿qué cree? Que esos que se fueron y abrieron una nueva iglesia, Dios los está usando y está viendo milagros y señales. Y el pastor dijo, es que esas son las sobras de la gloria de Dios que se llevaron de la gloria que yo tengo. Así lo dijo el pastor. ¿Ustedes se imaginan? Gracias a Dios que eso no pasa aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo que estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, hermano. La presencia de Dios está en medio del pueblo, con su pueblo. O sea, no está atada al hombre, ¿sí? La presencia de Dios no está atada al hombre, está atada al pacto que Él mismo había hecho con su pueblo. Él dijo, jamás los dejaré y jamás los desampararé. Gloria a Dios. Entonces es un pacto con el pueblo. A los hombres Dios los embiste de su poder, les da una investidura, Dios los unge, Dios los utiliza, Dios les da dones, les pone un llamado sobrenatural para que funcionen y sirvan al pueblo de Dios. Pero el pueblo es el pueblo de Dios, no es el pueblo de nosotros, ¿sí? Entonces, el pueblo pues, no tuvo que esperar una nueva visión, no tuvo que esperar un cambio espiritual. Ellos ya tenían la visión, ellos ya tenían el camino definido. Lo único que necesitaban era caminar o continuar caminando con un liderazgo distinto, que fue el de Josué. Y hay una verdad espiritual muy grande implícita en esto. El pastor puede cambiar de residencia, sí. Puede irse a otro país, puede irse a otra ciudad, como va a ser el caso del pastor Miguel, pero el pastor de los pastores, el pastor supremo, sigue siendo el mismo y él está en medio de nosotros. Dale un aplauso fuerte al pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces, la iglesia no camina por mí como pastor. La iglesia camina por la fidelidad del Dios que llamó y salvó a esa iglesia. Así es como camina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Porque la obra de Cristo está en medio de la iglesia. Porque el evangelio de Cristo es predicado en la iglesia. Por eso la iglesia camina. No por el hombre, ¿sí? Sino por Él, por sus promesas, por su palabra, por su evangelio. Hoy es el pastor Miguel el que se está yendo a continuar la obra que el Señor le dio. El pastor Manuel está aquí, pero no sabemos quién va a ser el día de mañana.
A lo mejor el Señor le dice al pastor Manuel, le dice, ¿sabes qué? Voy a levantar de pastor a fulano de tal, él va a estar al frente y tendremos que venir nuevamente y tendremos que hacer lo mismo que estamos haciendo y volveremos a decir lo mismo. La fidelidad de Dios es con el pueblo. Con el pueblo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el día que Daniel Rubalcaba muera? ¿Ciudad de México se va a quedar sin pastor? No se va a quedar sin pastor, porque él es el pastor de pastores, él es el pastor de su pueblo al cual él redimió, él salvó y él compró con su preciosa sangre. Surgirá otro, se levantará otro, ungirá Dios a otro, pero la obra de Dios va a continuar. Y eso es lo que nosotros queremos y es lo que predicamos, ¿verdad, Pastor Manuel? Estamos aquí para servir. Estamos aquí en obediencia a Dios y para servirles a ustedes. Es maravilloso eso, hermanos. Ahora, Dios honra al líder. Esto es bien importante. Dios honra al líder que sabe terminar bien. Pero al que termina bien, Dios lo honra. En la Biblia, Dios define el éxito espiritual no porque alcanzaron a tener una iglesia enorme, mucha gente. No. El éxito, Dios lo define, escuchen, por la fidelidad que el líder mostró hasta el final. Eso es éxito. Es terminar bien la carrera. Es terminar con gozo la carrera. ¿Sí? Y terminar bien significa cerrar la etapa con obediencia a Dios, habiendo honrado a Dios. Hace rato que yo oía ministrar la alabanza al pastor Miguel, yo me gocé, yo sentí la presencia de Dios en mi vida y eso me habla de algo, que es un hombre al cual Dios ha ungido, es un hombre al cual Dios ha puesto su espíritu en él, ¿sí? Y él se va y ahora estos dones que Dios le ha dado, pues será para otro pueblo que lo está necesitando, otra gente que lo está necesitando, ¿sí? Pero Dios no deja solo a su pueblo. Él ya tiene todo listo, ya tiene preparado. Y Dios, dice la Biblia que Dios honra a quienes le honran al Señor, ¿no? Y Moisés fue un líder aprobado, pero sin entrar a la tierra prometida. ¿Qué cosas, no? Fue un líder aprobado, pero sin entrar a la tierra prometida. Bueno, por eso es que no hay que interpretar a la ligera y decir, entonces Moisés no fue salvo, porque la tierra prometida representa la salvación. Hay que tener cuidado con las interpretaciones que a veces le damos a la Biblia. Claro que fue salvo. Vamos a leer Deuteronomio 34, versículo 5 al versículo 7. Dice, y allí murió Moisés en ese monte, creo que es el monte Nebo, ¿verdad? Sí, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle. Wow. En la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, fíjense, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Qué honra tan impresionante Dios le dio a Moisés. ¿No lo creen? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta cómo Dios está destacando algo importante? Algunas cosas importantes. La fuerza de Moisés. Tenía 120 años. Hermanos, yo en la carne, yo si fuera el pastor Miguel, yo mejor me quedo en lugar de andar misionero. Porque andar de aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión, de lugar en lugar, de pueblito en pueblito, rancho en rancho, ciudad en ciudad, hermano, eso desgasta y desgasta demasiado. Este año pasado, hasta lo he contado a algunas personas con cierto gusto, y les digo, ¿qué creen? Todo el año pasado, ni una sola vez fui a Estados Unidos. Y lo dije contento, porque descansé. Fui a otros lados, pero es un desgaste, hermanos, que solo la persona que lo hace, lo experimenta. Y todo es para servir al Señor. Y Dios destaca en Moisés eso, la fuerza. Un hombre de 120 años, fuerte. Un hombre de 120 años, lúcido.
¡Wow! ¡Qué honor Dios le está dando!, ¿no? Lúcido al momento de morir. Y sin embargo, Moisés no alcanza a ver la tierra prometida. Moisés no entra a Canaán, pero entra al cielo, aprobado por Dios. ¿Por el trabajo que hizo? No, porque la salvación es por gracia. ¿Sí? Nosotros no vamos a heredar la eternidad por el buen trabajo que hacemos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Así de claro. Eso es la salvación. Pero sí vamos a ser galardonados y sí vamos a ser recompensados en el cielo. Y aquí vemos una recompensa grande que le espera a Moisés. Él no entra a Canaán, pero entra al cielo, a la eternidad con el Señor. Y Moisés, no lo busquen, pero en el capítulo 11 de Hebreos, ahí se menciona una lista de los llamados, ¿qué? Los héroes de la fe. Y ahí Moisés es incluido en esta lista de los héroes de la fe. ¿Por qué es incluido? Cuando ustedes lean, por una razón que describe el escritor de Hebreos: por su obediencia. Por su obediencia. No por haber cruzado el Jordán, ¿sí? No por haber sido el hombre que recibió las tablas de la ley, etcétera, sino simple y sencillamente por su obediencia. Y Pablo es otro caso parecido. Él fue un hombre fiel sin plataforma. En 2 Timoteo 4:7, previo a su muerte, él dijo: he peleado la buena batalla, o sea, ya terminé, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y Pablo, cuando escribe esto, lo está escribiendo encadenado. Él está en prisión. Él no tiene una iglesia local como esta. Él no tiene reconocimiento público. Y aún así dice: he terminado la carrera. Un hombre fiel al llamado, un hombre fiel al Señor. Porque escúchame bien, para Dios el final vale más que el aplauso final del hombre. ¿Sí? Para Dios vale más que el hombre de Dios termine bien hasta el final su comisión que el aplauso final del hombre. Que le digan: pastor, bravo, 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 que se va, que qué bien lo hizo. No, porque nosotros vamos a ser evaluados por Dios, no por el hombre. ¿Sí? Ahora, un pastor, hermano, entonces, pues no se mide solo por cuánto tiempo estuvo, sino por cómo está entregando la estafeta. Así es como vamos a medir. En la Biblia, saber irse también es obediencia. Porque el pastor Miguel pudo haber dicho: ¿saben qué? Que pues me quedo. Y el Señor, oye, como él mismo lo dijo hace un momento, el pastor Chuy le dijo hace unos años: tengo un sentido de Dios, que está llegando tus últimos tiempos, tal vez, ahí en Tuxtla, óralo. Pero ¿qué pasa si él hubiera dicho: no, yo aquí me quedo, yo empecé la obra y yo soy el pastor de esta iglesia, a mí nadie me saca, y háganle como quieran? Eso es clásico ver en muchos lugares, ¿no? Gracias a Dios no fue así. Saber irse también es obediencia. Entonces el pastor Miguel comenzó a orar. Y el pastor Manuel comenzó a orar también cuando se le dijo: oye, pastor Manuel, esta es la encomienda de parte de Dios, ¿la aceptas? Óralo. Y después platicamos. Y el pastor Miguel también: hay que orar, como decía, hay que orar. Para todo tenemos que orar. Y Dios, hermanos, honra tanto al que sabe irse como al que acepta el nuevo desafío o quedarse. Dios siempre, este punto es importante, Dios siempre preparará al nuevo pastor antes de ponerlo al frente de la iglesia. Dios siempre lo va a preparar. En la Biblia ningún líder fue improvisado. Ningún líder fue improvisado. ¿Creen que eso es importante o no? ¿Sí o no? Sí, claro, ustedes deben decir fuerte sí, porque pues imagínense si les ponemos a cualquier persona que no tenga preparación, que no tenga el llamado, que no tenga el Espíritu de Dios, pues pónganse a temblar, ¿no? Josué fue siervo antes de ser el líder, fue espía antes de ser conquistador, fue acompañante de Moisés antes de ser el pastor sucesor, y fue consumado su liderazgo siendo lleno del espíritu de sabiduría.
Eso lo dice en Deuteronomio, lo pueden anotar y después corroborar en su iglesia, en Deuteronomio 34, versículo 9. Entonces Dios no pone a un pastor que primero no lo haya procesado, ¿sí? Y esto va a generar obviamente confianza espiritual en la iglesia. Ahora, en la Biblia, las iglesias que honran a sus pastores prosperan espiritualmente. Eso es un hecho, ¿eh? Siempre que vemos en la Biblia las personas que han honrado a sus líderes, que han honrado a sus dirigentes, a sus pastores, a sus ministros, siempre han sido bendecidos por el Señor. Siempre han sido prosperados espiritualmente. Porque honrar al pastor no es aplaudirle al pastor, ¿eh? Eso no es honrar. Honrar al pastor es recordarlos con agradecimiento, es evaluar el fruto de su vida y es copiar su fe que produjo ese fruto. Entonces, cuando una iglesia hace eso, recibe muchas bendiciones de parte de Dios. La iglesia tiene que aprender a honrar a sus pastores. Y hay muchas maneras de honrar a un pastor, ¿no? Pero cuando nosotros somos fieles al Señor y somos obedientes al hombre que Dios ha puesto, entonces de esa manera honramos a Dios y somos bendecidos. Qué maravilla, ¿no? En Hebreos 13:7, el escritor se dirige a la iglesia y les dice: acuérdense de vuestros guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Sí? Otra vez, acuérdense de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando, analizando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces, esta frase, considerando el resultado, está apuntando hacia mirar el final, o sea, el fruto del estilo de vida del pastor, no el don. Pongan mucha atención, porque él dice, considerando el resultado de su conducta, no el resultado de su don. El resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces nosotros tenemos que mirar al final, o sea, el fruto del estilo de vida del pastor, no el don, e imitar eso, que es el carácter de Cristo. Y eso protege a la iglesia de dos extremos. Número uno, de no idolatrar al pastor. Sí, porque cuando tú consideras la conducta del pastor, ¿sí? Entonces te das cuenta que ese pastor pues tiene pies de barro y que se equivoca y que tiene fallos y que tiene situaciones. ¿Por qué? Porque es hombre como nosotros, porque no es perfecto. Entonces eso nos hace dirigir nuestra mirada al varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces nosotros podemos imitar su fe, pero de acuerdo al fruto de su conducta. Esto es importante. Ahora, por eso dice que imitemos la fe. Es una orden dirigida a honrar lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? La fe obediente, no otras cosas. Honrar al pastor que se va, pues abre el corazón para recibir al pastor que llega. ¿Cuántos honramos al pastor que se va, al pastor Miguelín? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que abrimos el corazón también para recibir al pastor que llega. Amén. ¿Cuántos dicen amén a las dos cosas? Pastor Miguelín, te honramos. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y oramos que te vaya bien todos los días de tu vida. Te queremos mucho, pastor. Te queremos mucho. Lo amamos mucho. Pastor Manuel, abrimos nuestro corazón para ti, para que nos pastorees, nos ministres, nos dirijas, nos atiendas, veles por nosotros
eres bienvenido a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Demos un aplauso que honre al Señor. Gloria a Dios. ¿Creen que esto es importante? Claro que es muy importante. Te voy a decir por qué. Número uno, porque cerramos una etapa sin amargura. Cerramos una etapa sin resentimientos, sin prejuicios, sin malos pensamientos, porque todo está claro, visible y transparente. Número dos, esto es importante porque evitamos comparaciones. ¿Sí? Entonces ya no es, ay, Moisés era mejor que tú, Josué. Oigan, ubíquense. Si el propio Moisés puso sus manos sobre Josué, lo bendijo y dijo, lo hago públicamente para que te obedezcan, Josué, para que ellos entiendan que ahora tú eres el hombre para esta tarea, para esta misión, para este tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que ubicarnos bien y por evitar comparaciones. Decir, él era mejor que el que llegó, o el que llegó es mejor que el que se fue, o ojalá, y muchos dirán, uy, ojalá y el que venga a pastorear sea el pastor Chuy Olivares. Y ayer hablábamos de eso, Pablo dijo, ubíquense, ¿no? Ubíquense. ¿Por qué uno dicen, yo soy de Pablo? ¿Por qué otros dicen, yo soy de Apolos? Otros dicen, yo soy de Pedro. Otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Cristo no está dividido. Él murió por nosotros para edificarnos a nosotros que somos posesión de Él. Entonces tenemos que ubicarnos. Los 12 apóstoles eran extraordinarios, siervos del Señor, y sin duda que había comparaciones y había favoritismos, y eso estaba mal. La iglesia de los Corintios, de Corinto era una iglesia carnal, llena de dones, sí, llena de habilidades espirituales, pero carnal. ¿Y de qué nos serviría aquí tener el don de profecía y el don de hablar en lenguas y la interpretación, don de conocimiento, discernimiento, don de fe, don de milagros, si estamos llenos de celos, de envidias, de comparaciones, de amarguras, de malas intenciones, de murmuración, de crítica? ¿De qué servirían esos dones? Acuérdate, el don no es señal de santidad. En aquel día, dijo el Señor Jesús, muchos me van a decir, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué me estás condenando al infierno? En tu nombre profetizamos, en tu nombre oramos por enfermos y sanados, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, no los conozco. Hacedores de maldad, gente carnal, gente que resistió al Espíritu Santo, gente que contristó al Espíritu de Dios, gente que no supo entender los dones, no supo entender la salvación, no supo entender el evangelio, no supo entender el cristianismo y se perdió al final. Por eso a eso se refiere cuando dice, cuidad tan grande salvación. No porque perdamos la salvación, sino cuando tú tienes una planta que para ti es hermosa, que sabes que tiene vida, que sabes que es creación de Dios, ¿qué haces? La cuidas. ¿Cómo? Le pones agua, le pones esto, le pones aquello, y estás alrededor de la plantita, la pones al solecito, a la sombra, la planta, y está eso, que tiene un valor. Y el cristiano, ¿cómo cuida su salvación? No de perderla, sino la que la protege en el sentido de la espiritualidad, la santidad, el pecado, resistir la tentación, luchar contra la carnalidad, contra las concupiscencias de la carne. De esa manera es como nosotros tenemos que cuidar algo que nosotros no lo conseguimos. Algo que nos lo dieron de pura gracia. Algo que la consiguió el Señor Jesús en la cruz, con su sangre, con su muerte, con su resurrección, y dice con su resurrección, y a eso se refiere Dios. Valora eso, cuida eso, que a ti no te costó, que le costó a Él. Da testimonio. Y una iglesia que cuida la salvación, que da testimonio del Señor, es una iglesia como esta, que es nuestra fe, nuestra esperanza, que dice, está viendo una transición, está viendo un cambio. No voy a dejar que el enemigo venga a mi mente con pensamientos que no son. No voy a dejar que el enemigo venga con prejuicios. No voy a permitir, no voy a estar escuchando comentarios fuera de lugar, porque acuérdate que tanto murmura la boca que habla como la oreja que lo escucha. ¿Sí?
Entonces vamos a proteger algo que Dios está bendiciendo. Ustedes son una iglesia muy bendecida, hermanos. Son una iglesia porque no todas las transiciones son así de limpias, son así de bonitas, son así de transparentes. No todas las transiciones tienen el respaldo de Dios. No todas las transiciones tienen la bendición de Dios. Esta sí, y lo decimos para la gloria de Dios, no porque nos sintamos más especiales que otros, sino porque la bendición de Dios está en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, y cuando hacemos eso, hermano, de bendecir al pastor saliente y abrir el corazón el corazón al pastor entrante, ¿qué pasa? Que dejamos un ambiente sano, donde la tierra está suave para seguir sembrando semillas y que siga fructificando, donde no hay resistencia. Ay, ya se va a subir y ahora qué, a ver qué nos dice. No, al contrario, Señor, gracias, porque estás poniendo a un hombre que nos va a alimentar, que nos va a cuidar, que va a estar orando por nosotros, que va a estar soportando nuestras niñerías. Porque pues es la verdad, hay mucho niño espiritual en la iglesia y no nos quejamos, porque para eso estamos. Pero si nos cansamos, no crean que no, ¿eh? A mí me pasa en la congregación y yo de lejos, yo veo que ahí viene, digo, y ahí viene otra vez. Ya sé lo que me va a decir. Y en unas 2 ocasiones me he dado la vuelta para ir, me ha regresado, me ha dicho, para eso te puse. Y atiéndelo. Y bien. Y de buena manera, y ora por él, y bendícelo. Señor, pero le voy a dar el mismo consejo. Bueno, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿No? Para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas, y para ustedes les aseguro. Y tenemos manuales de restauración en la iglesia para el matrimonio que cayó en adulterio, para el que es divorciado, para el homosexual, para esto y para lo otro. Y nuestros manuales duran más o menos de 6 meses a 1 año, cuando acabamos de restaurar a una familia en necesidad. Y cuando acabamos, los damos de alta, es un decir nada más, ¿no? Porque terminamos el manual. Y cuando viene la gente y dice, pastor, muchas gracias, ya terminé el manual. Y yo le digo esto, 2 cosas le digo. Bueno, nosotros, hermano, ya cumplimos con nuestra tarea. Ya te atendimos, ya te dimos nuestro tiempo durante medio año, durante 1 año estuvimos contigo cada 15 días en reuniones que se hacen ahí en la iglesia, personales, a través de los ancianos, de los diáconos de la iglesia. Nosotros ya cumplimos, ahora es tu responsabilidad. Y lo segundo que les digo es, pero sigo a tus órdenes. Yo digo, ay Dios mío, otro manual, otro medio año. Pero eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Y para eso estamos, para servir a Dios. Entonces, eso es un ambiente sano dentro de la congregación. Amén, hermanos. Entonces, Pastor Manuel, eres un hombre muy bendecido, la verdad. Y la iglesia son gente muy bendecida. Dios le está trayendo a un hombre de Dios. A un hombre de Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos habla? ¿Sí? Pues Dios no puso al Pastor Manuel improvisado. El Señor dio testimonio. ¿Sí? Y siéntanse bendecidos. Y también, pastor, pues la responsabilidad es grande, pero vas a cosechar muchas alegrías. No sé si te lo estoy profetizando, pero vas a cosechar muchas alegrías, muchas bendiciones. Y Dios honra a quien le honra. Así que haz tu trabajo con alegría, con gozo. Yo sé que te cansas, estás en San Cristóbal, estás aquí. También tienes tu familia, tienes tus cosas que hacer. ¿Sí? Pero la fuerza sobrenatural viene de parte de Dios. Él te la va a dar. ¿Sí? Y Él ya te la dio. Tú estás aquí como Josué, que ya nada más estaba esperando el banderazo para seguirle. Y que se levanten generaciones fuertes, que honren al Señor. Fíjate, sí, es increíble cómo dice la Biblia que después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Eso está grueso, ¿no?
Eso está tremendo. Se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Quién falló ahí? El liderazgo, que no continuó, no perpetuó la fe, la enseñanza, y después tuvieron que venir los reyes, y ustedes saben todo lo que sucedió en Israel, porque se levantó una generación que no conocía al Señor. Eso, bueno, en este momento no está pasando, porque hay una continuación, y que eso continúe, Pastor José. Tus ojos, eso sí te dice el Señor, que tus ojos estén abiertos, bien abiertos. El Señor te va a dar esa claridad para que tú puedas detectar a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, aquellos que han de ser ministros poderosos de la palabra. El Señor los va a levantar. Tenemos esa fe y esa confianza en el Señor. Amén. Entendemos, Pastor Miguel, Pastor Manuel, que la iglesia no nos pertenece, ¿verdad? No nos pertenece. Los pastores le pertenecemos al propósito de Dios para la iglesia. Entonces, hoy pues no perdemos a un pastor. Pastor Miguel, no te perdemos, ¿verdad? Más bien afirmamos un legado. Gloria a Dios, ¿no? Y no comenzamos de cero. Continuamos con lo que Dios ya estaba edificando. Amén. Entonces vamos a proceder a la ordenación del Pastor Manuel como el pastor principal de Casa de Oración aquí en Tuxtla, que se están fusionando dos iglesias, la iglesia que él tiene y la iglesia esta de Las Palmas, que el Pastor Miguel está dejando. Y vamos a ordenarlo. La Biblia muestra que el llamado se declara públicamente para dar claridad y fe a la iglesia. En Hechos 13, versículo 1, ya con esto termino y voy a orar por el pastor Manuel. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer con el pastor Manuel. En este caso, el llamado pastoral pues ha sido discernido, ha sido confirmado por el Señor. No es una decisión humana, es una decisión espiritual. Y la iglesia debe saber a quién Dios ha llamado, ¿sí? Y a quién Dios está nombrando como el pastor titular. La ordenación, como dije hace un momento, no fue nunca secreta, fue visible. ¿Para qué? Para afirmar autoridad y respaldo espiritual. En Primera de Timoteo 4:14, Pablo se dirige a este nuevo pastor y le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces tiene que haber imposición de manos. Lo voy a hacer yo y también el pastor Miguel va a venir conmigo para que lo haga. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchen. En Números 27-22 dice que Moisés puso sus manos sobre Josué y lo presentó delante de toda
la congregación. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Que el pastor Miguel, yo, su servidor, no sé si ustedes tengan ancianos de su congregación. Si no tienen ancianos, lo vamos a hacer el pastor Miguel y yo. Vamos a imponer manos sobre el pastor Manuel. Vamos a orar al Señor, le vamos a pedir su respaldo, su unción, su sabiduría, su fidelidad sobre él. Amén. Entonces pasa, pastor Manuel, por acá. Por favor, Ceci, acompaña al pastor Manuel. Pastor Miguel, pasa conmigo, por favor, aquí al frente. La imposición de manos no está creando, lo único que está haciendo es afirmar. Estamos haciendo algo que ya estaba escrito, estaba dicho por el Señor, y nosotros solamente lo vamos a hacer público para que quede asentado, para que quede el pastor Manuel afirmado y que el campo esté sano. Eso es importante. Entonces les voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, por favor. Extienda sus manos al frente. Nos acercamos nuevamente, ahora a través de este acto importante, reconociendo que has sido tú el que ha permitido esa transición, Señor, el que ha sido tú el que ha escogido al pastor con el ministerio, con la tarea espiritual ministerial como pastor en esta congregación de Tuxtla Gutiérrez en Las Palmas. Señor, esta imposición no está creando un nuevo llamado. Tú ya lo llamaste a él. Tú ya lo ordenaste a él como pastor. Pero ahora, Señor, lo que estás haciendo es afirmando el llamado para este tiempo, para este momento, que esta iglesia, Señor, no quede sin pastor. Esta iglesia, Señor, no quede sin autoridad ministerial, sino que tú, Señor, has tenido a bien en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, ungir a Manuel Cancino, Señor, para la obra del ministerio. Te pedimos que lo unjas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, siga derramándose sobre su espíritu, alma y cuerpo. Que las palabras que Él hable, Señor, sean palabras de sabiduría, palabras de inteligencia espiritual, que sean palabras, Señor, espirituales, palabras que edifiquen, palabras que te honren, palabras, Señor, que ponga en alto tu evangelio. Señor, que Él pueda ser fiel al llamado. El éxito del ministerio es la fidelidad y la obediencia al llamado. Equípalo, Señor, con dones. Equípalo, Señor, con esas manifestaciones de tu Espíritu Santo. Equípalo, Señor, con ese denuedo, esa autoridad, esa palabra poderosa en sus labios. Con un corazón pastoral, un corazón tierno, un corazón compasivo, lleno de gracia, que refleje tu corazón, Señor. Un corazón lleno de misericordia, un corazón, Señor, lleno de amor por las almas. Señor, pero al mismo tiempo esa firmeza, esa solidez, esa claridad, Señor, para predicar tu evangelio con valentía, con denuedo, con claridad, Señor. Que esa espada del Espíritu que es tu palabra, corte, Señor, a través del ministerio que estás poniendo a Él en este momento, Señor, y que está abarcando esta iglesia también.
Señor, no permitas, por favor, que el enemigo tome ventaja por boca de los incrédulos o de la gente, Señor, que desea el mal. Esta obra es tuya, Señor. Esta iglesia es tuya, esta gente es tuya. A esta gente tú la compraste, tú la lavaste, tú la redimiste, tú la salvaste, tú la adquiriste a precio de sangre. Guárdala de los lobos, guárdala, Señor, de los abusadores, guárdala de los que murmuran, de los que critican, de los que desean el mal. Y guarda a su pastor, Pastor Manuel, Señor, también para que él continúe con esta tarea tan importante. Él necesita fuerza, Señor. Él necesita vigor. Y tú le dijiste a Josué que así como estuviste con Moisés, estarías con él. Quiere decir que hasta la fuerza, la lucidez, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, la gracia que estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Pues lo mismo te pedimos para el Pastor Manuel, Señor. Que esté tu fuerza física en él. Señor, que la lucidez para entender, para comprender, para analizar, para enseñar, para interpretar, para aplicar tu palabra, esté con él todo el tiempo, Señor. Ayúdalo, Señor, como estuviste con Moisés, como estuviste con Josué, que tú también estés con él, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú le has otorgado un altísimo honor, el honor, Señor, de ser un pastor de almas. Le dijiste a Pedro que él sería pescador de hombres. Señor, pues tú lo has hecho también a Manuel, un pastor de almas, un pescador de hombres para tu gloria, Señor. Y no solo el equipamiento para él, para el liderazgo, Señor, de la iglesia, para aquellos hombres y mujeres que tú deseas usar para la obra del ministerio, que sean ungidos por ti, revestidos por ti, Señor, que sean usados por ti, Padre, y que ellos puedan dar honor a tu nombre también en esta etapa nueva que los estás introduciendo. Señor, pon el temor tuyo en la gente, en el liderazgo, para que honre, ame y respete al Pastor Manuel, para que de forma voluntaria y amorosa, Señor, y por decisión propia, quieran y sepan sujetarse a la autoridad que tú has puesto sobre él. Señor, no es que él se eligió, es que tú lo elegiste para esto, Señor. Así que ponemos sobre él, Señor, nuestra sujeción, sabiendo que tú eres Señor de él, Señor, y que tú eres Señor de todos. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y también oro por su esposa, Cecilia, Señor. Úngela también a esta compañera de Manuel, su esposa amada, quien tendrá que llevar y compartir esta carga, Señor, orando por su esposo, ministrándole, aconsejándole, amándole, intercediendo por él y por la iglesia. Esta mujer que tendrá contacto y comunión con otras mujeres, donde será una consejera, una mujer que ministre las necesidades de ellas, que sea una mujer, Señor, sabia, prudente, Señor, decorosa, de buen testimonio, y que ella pueda, Señor, ser una esposa de un pastor que te honra también con el ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por ellos y te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pastor Manuel,
Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y en Pedro, primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Entonces, esta es una responsabilidad grande que el Señor te encomienda, pero no estás solo, el Señor está contigo. El Señor está con ustedes, ¿verdad? Y Pastor Miguel, bendecimos tu legado, tu ministerio, tu pastorado, lo que has dejado sembrado, lo reconocemos y le damos gracias a Dios por tu vida. Y queremos orar por ti también y bendecirte. ¿Cuántos quieren orar por el Pastor Miguel? ¿Amén? Vamos a bendecirlo. Ven, pastor, acércate, por favor. Queremos orar por ti. Extiendan sus manos, hermanos. Pastor, ayúdenme a orar. Padre Celestial, Padre amado, gracias, Señor, por este hombre, Padre Santo. este ungido tuyo, Señor, que has usado por tantos años en este país, en esta ciudad, siendo él un extranjero, Señor. Tú lo sembraste por un tiempo en esta tierra mexicana y le diste tu unción, le diste tu gracia, le diste tu poder, le diste sabiduría, le diste entendimiento, le diste gracia, Señor, y ahora podemos ver el fruto, Señor, que él pudo dejar en una tierra que no es su tierra, Señor, pero que es un lugar donde tú lo enviaste a cosechar salvos y almas para ti. Señor, reconocemos que tú tienes un llamado evangelístico para él, un llamado a las naciones, que tú tienes un llamado como un misionero, que tú así lo creaste, así lo llamaste desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros honramos, Señor, ese llamado que le has dado. Lo reconocemos, Señor, y te agradecemos tanto, Señor, por todo lo que Él hizo por esta congregación aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, Señor, le muestras nuevos horizontes, nuevas tierras, nuevos lugares, Señor. Él tiene una responsabilidad muy grande, Señor, porque Él se acercará a pueblos que nunca ha ido, a familias que no conoce, con necesidades grandes, con situaciones difíciles, Señor, pero así como tú le diste autoridad a tus apóstoles, a tus discípulos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para predicar tu palabra, Señor, que así sea sobre la vida de este siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Que Él, al imponer sus manos sobre los enfermos, sean sanados, Señor, por el poder tuyo. Señor, cuando haya que echar fuera demonios, que ellos se vayan en el nombre de Jesús, por la autoridad delegada que tú le has dado a Miguel desde antes de la fundación del mundo. Que tu palabra siga siendo predicada a través de sus manos y que gracia sobre gracia, Señor, sea sobre la vida de Miguel donde quiera que él vaya. Señor, tú eres el pastor de él. Tú eres, Señor, su Dios, su Padre. Tú eres su todo, el que lo llena todo en él. Y no tenemos temor y no tenemos ninguna duda, Señor, de que tú suplirás todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que donde quiera que Él vaya, Señor, donde Él se establezca, donde Él viva, Señor, tú suplirás casa, tú suplirás alimento, tú suplirás, Señor, todo lo que necesite, porque es tu siervo, porque es tu hijo, Señor, y tú sabes cuidar a los que tú llamas. Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, pero sabemos que tu bendición está sobre él, Señor, y él es enviado por ti, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu fuerza, y nosotros, Señor, no resistimos ese llamado, lo dejamos ir, Señor, porque eres tú quien lo está llamando. Solo te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo bendigas abundantemente en el nombre de Jesús, Señor, y nuestras oraciones no faltarán a favor de Él. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios, que te bendiga. Gracias, hermano. Que te vaya bien. Quiero dejar este micrófono al pastor Manuel para que puede sentarse, ¿sí?
para que él hable con usted. Fíjate aquí. Pues buenas tardes a todos. Pues es un gusto de ver muchas caras, muchos rostros conocidos. Pastor, en el 2000 y yo llegamos a Tuxtla y nos empezamos a congregar, como lo decía el pastor Miguel, y después ya nos venimos para acá. Y la verdad, pues el Señor nos envía a San Cristóbal en el 2017. Empezamos en 2016, pero en el 2018 ya fuimos, muchos de los que están acá oraron por nosotros para que nos fuéramos, para que ya quedáramos establecidos en San Cristóbal, y han sido 8 años allá en San Cristóbal. No sé si los hermanos, algunos van a ver, porque lo están transmitiendo. Pues somos una familia, todos somos una familia, y pues que vamos a dejar al Señor que haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque Él es de Él, la obra es de Él y para Él. Y la verdad, yo me siento, venía pensando en el tramo y digo, ¿qué he hecho? Pues nada. Nada, o sea, todo es por su gracia, ¿no? No hemos hecho nada, todo es por su gracia. Y mis hermanos y los que, o sea, como usted decía, es una fusión, ¿no? Los que yo los invito, yo sé que todo el mundo, todos tenemos nuestro corazón, nuestras preferencias, pero yo les invito que todos trabajemos juntos aquí. Nada se, el pastor Chuy siempre nos ha dicho que en la empresa del Señor nadie es, o sea, nadie recibe un trato más y un trato menos. En la empresa del Señor, pues todos tenemos la oportunidad de trabajar para Él. Y Él, el patrón de patrones, no da mala paga, ¿verdad? Entonces, pues es mi deseo trabajar juntos, ¿verdad? Trabajar juntos para el Señor, no para mí, para el Señor. Y pastor, también, ¿ya han ido alguna vez alguna vez a un hotel, por ejemplo? Y en los hoteles que, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad en los congresos de matrimonios, por ejemplo. Si te das cuenta, pastor, que mientras uno va llegando, otro va saliendo. En esta ocasión me tocó a mi esposa y a mí entrar al hotel, pero no sabemos cuándo vamos a salir, y que pues tenemos que estar conscientes de que así tiene que ser. Así es. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga a todos. ¿Quieres como decir algo de la... Platiqué con el hermano Israel y con Mario, con hermano Mario, perdón, que tienen un grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a hacer algunas modificaciones, sobre todo los horarios. Vamos a tener reuniones los miércoles, vamos a reiniciar las reuniones de los miércoles. Vamos a tener, las reuniones de matrimonios, vamos a echarle los kilos. Los hermanos de San Cristóbal dicen vamos a ir para allá también a gozarnos en las reuniones de matrimonio. Ustedes también, si quieren sentir, ahorita viene
viene los calorones, vamos todos en caravana a San Cristóbal y allá vamos a ser bien recibidos, ¿verdad? Con café. Entonces, les vamos, los horarios, les vamos a hacer, hacerle partícipe en los grupos de WhatsApp y ya después vamos a hacer un solo grupo de WhatsApp y los horarios de las reuniones, los domingos igual, hechos 2:42, no se suspende y seguimos. La alabanza el día de hoy no pudo estar Diego por problemas de salud, pero igual va a venir Diego y los jóvenes que tengan talento, que tengan y ánimo y sobre todo de buscar al Señor y servirle, pues van a ser bienvenidos, ¿verdad? Entonces, pues ánimo a todos y que Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar. No sé si quieres decir algo. ¿Oramos? Ok. Sale. Nos ponemos de pie para... Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por este tiempo tan hermoso. Hermoso, Señor, porque estamos todos tus hijos y yo con un solo objetivo, de adorarte, de alabarte y de escuchar tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de esta congregación, por la vida de y tu iglesia, Señor, por la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de los que estamos acá, Señor, también tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes deseos, tenemos, Señor, ansiedades. Señor, por favor, que seas tú que obres en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, también te pido que bendigas la vida de nuestro pastor Daniel Rubalcaba, Señor. Padre, bendice, Señor, tu iglesia allá en Ciudad de México, Voz de Dios. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, Padre. Gracias por su vida. Gracias por la vida también de nuestras autoridades, el pastor Chu y el cuerpo ministerial de la iglesia, Señor. Lo bendecimos desde acá, desde un rinconcito, Señor, de aquí de Chiapas. Bendecimos la vida de ese gran ministerio que tú le has encomendado, Señor. Padre, también Padre precioso, bendecimos la vida de nuestro pastor Miguel, Señor. Lo bendecimos, ayúdalo, guárdalo, Señor, y no nos despedimos porque él va a seguir siendo un miembro más de aquí de tu congregación, y como él lo dijo, lo vamos a seguir viéndolo, Señor. Padre, gracias, precioso Dios. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.